Bienvenidos a nuestro canal. Para nuestra iglesia es una bendición que usted pueda acompañarnos y escuchar lo que Dios tiene para su vida. Saludos hermanos, amén a ese tiempo de alabanza. Bien, creo que estamos completamente en contexto. El libro de Jonás es corto. Hemos ido abarcando un capítulo a la vez y hoy tuvimos la bendición de leer todo el libro, así que lo tenemos ahí bien fresco. Además estamos hablando de uno de los libros conocidos. Todos los libros de la Biblia deberían ser conocidos para nosotros, pero a veces hay algunos que son más conocidos. Y este también es un libro breve, es un libro profético, pero si se dan cuenta, no es un libro profético cargado de oráculos, sino que es una narrativa de la experiencia de un profeta y todo lo que gira alrededor de la experiencia del profeta y de la misión que se le había encomendado. Los que crecieron en la iglesia o crecieron, sí, dentro de un círculo cristiano, seguramente la historia de Jonás también es conocida desde que eran niños para cada uno de ustedes. Así que estamos en Jonás capítulo 3. No voy a volver a leer el capítulo 3. Ya lo hemos leído en esta mañana. Sí, vamos a orar para que el Señor prepare nuestros corazones, nuestras mentes para estar bien centrados y ser instruidos por su palabra. Oramos, Señor, gracias te damos por esta mañana. Gracias por el tiempo transcurrido hasta acá. Gracias por poder ser bendecidos, edificados, alentados, exhortados. Primero con la clase, ahora con este tiempo hermoso de alabanza que hemos entonado, Señor, a ti. Queremos pedirte que dispongas ahora de cada uno de nosotros, que podamos estar centrados, concentrados en tu palabra, que tú, Señor, guíes nuestra mente, nuestros pensamientos y que todo nuestro ser, Señor, pues tenga el anhelo de ser instruidos, exhortados, alentados, corregidos por tu palabra. Rogamos que tu Santo Espíritu nos auxilie en esta hora, ilumine, Señor, nuestras mentes para comprender tu palabra y también capacite nuestro espíritu para que nosotros podamos estar llenos de disposición para obedecer tu palabra, porque ese es el propósito último, Señor. Primero escuchar tu palabra y luego obedecerla, vivir de acuerdo a ella. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, he titulado este mensaje a la luz del capítulo 3 de Jonás, cuando Dios da una segunda oportunidad. Ya tenemos todo el contexto hasta aquí. Capítulo 1, Jonás recibe un mandato directo de parte de Jehová, dice así: y vino palabra de Jehová al profeta. Pero Jonás decide no obedecer a Dios, sino que lo que hace es huir de la presencia de Dios. Ese huir de la presencia de Dios, explicamos que no es que Jonás pensaba que podía escaparse de Dios, sino que él quería escaparse del mandato de Dios a él. La esperanza última de Jonás es que Dios desistiera. Posiblemente, eso no lo dice el libro, que tomara a otro profeta. Jonás iba a estar muy contento si Dios tomaba a otro profeta, pero a él le quitaba encima la responsabilidad de ir a Nínive. Estamos hablando de la capital del imperio Asiria para la época, nación enemiga de Israel, nación cruel, como bien la describió el profeta Yurisán la semana pasada. Él hizo una descripción bastante exhaustiva de la crueldad de los asirios. Luego pueden ir al profeta Nahum y pueden leer el capítulo 3 y hay una descripción ahí bastante interesante precisamente de la maldad y la crueldad de los asirios. Y Jonás tenía un resentimiento para con aquella nación, lo entendemos, aunque no lo justificamos, y él no quería ir a Nínive, no quería ir ahí. Además, posiblemente tenía temor de que los habitantes de Nínive fueran a matarlo, lo fueran a descuartizar, como era común para ellos hacerlo, y él llegaría como un extranjero y sencillamente el mensaje era que Dios los iba a destruir en el plazo de 40 días. No era un mensaje, por supuesto, alentador, era un mensaje de juicio. El asunto es que Jonás huye y no quería. Luego sabemos todo lo que sucedió en ese capítulo 1, en la trama, la tempestad en el mar,
cómo en medio del juicio Dios se manifiesta con gracia, no solamente para con Jonás, porque Jonás es preservada su vida. Incluso un gran pez dice que estaba preparado por Dios para que lo tragara y Jonás conserva su vida. Luego en el capítulo 2 vamos a ver a Jonás dentro del pez orando y permanece 3 días ahí hasta que el pez lo vomita. Luego que Jonás se convierte, diríamos, de su estado de rebeldía. Pero en el capítulo 1 vemos también algo muy alentador y es cómo aquellos extranjeros, que no sabemos de qué lugar eran, pero posiblemente representaban a diferentes lugares, pues ellos también se convierten a Dios, se convierten al Señor. Hay como un ruido. Me cambio el micrófono. Vamos a ver si con este mejoramos. Se oye mejor ahora, ¿verdad? Más nítido. Bien, gracias. Bien, entonces decía que vemos ahí cómo se convierten aquellos hombres. Es algo precioso lo que sucede en contraste a cómo estaba el corazón de Jonás. Cómo aquellos que eran supuestamente enemigos de Dios, pues abren su corazón entonces a Dios y se convierten a Él, incluso terminan ofreciendo sacrificios. Dice que creyeron a Dios, temieron a Dios. Capítulo 2 es cuando Jonás ora, él se arrepiente de su condición, se vuelve a Dios, Dios lo restaura y en esa restauración es cuando el pez lo vomita, no sabemos dónde, nos imaginamos que fuera una playa o algo así, ¿no? El pez lo vomita y entonces el capítulo 3 comienza muy parecido a cómo comienza el libro y el capítulo 1. Creo que pueden ir contrastando allí los primeros 3 versículos del 1 con los 3 primeros versículos del 3, para que vean cómo se asemeja. Y dice primeros 3 versículos del capítulo 3, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Ahora Dios omite una parte. Ahora le dice, es el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás, pero a diferencia del capítulo 1 que se levantó para huir, dice, y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Bien, si yo les preguntara a ustedes qué les viene a la mente cuando se menciona el libro de Jonás, o qué les venía a la mente a ustedes cuando se mencionaba el libro de Jonás, sería muy bueno este ejercicio, ¿verdad? Si de los 66 libros de la Biblia pudiéramos tener una idea en mente de cuál es el tema del libro. El asunto es que si usted piensa en el libro de Jonás como que es un libro conocido, todo mundo piensa en el libro de Jonás como el libro del profeta desobediente que fue tragado por un pez. Pero ¿qué pasa? No es una descripción errada, es una buena descripción. Tenemos esa imagen en la mente, es algo de lo que se nos narra en el libro. Pero con esta descripción en mente, otra vez nosotros perdemos de foco quién es el protagonista de la historia. Y no solamente quién es el protagonista de la historia de Jonás, sino quién es el protagonista de todas las historias, de todos los sucesos y de toda la trama bíblica. No es Jonás, no es David, no es Salomón, no es Moisés, no es Abraham, no es José, no son los apóstoles, es el Señor. Es muy importante que nosotros tengamos en mente eso siempre que nos acercamos a la Biblia, porque a veces puede ser que estemos tan intrigados, tan interesados como cuando estamos viendo una novela, una serie o una película con la historia y estamos viendo los protagonistas, pero perdemos de vista el principal protagonista, el que realmente está guiando y está detrás, ya sea que aparezca explícitamente narrado por el escritor o implícitamente. Nosotros tenemos que tener una mirada, en este caso vamos a llamarle teológica, ver más allá de solamente lo que está aconteciendo, sino ver el por qué está aconteciendo y cómo todo lo que estamos aquí estudiando, leyendo, escudriñando, incluso se relaciona con el resto de la Escritura, con el resto de la Biblia, ¿verdad? Porque la Biblia tenemos que verla también como un todo unificado. Pudiéramos decir entonces que el libro de Jonás
más que ser la historia de un hombre o de un profeta rebelde que es tragado por un pez, es una profunda narración sobre la misericordia de Dios, la obediencia a su llamado y la respuesta humana al juicio y también a la gracia de Dios y a la misericordia de Dios. Como dijo Sinclair Ferguson, Jonás nos muestra a un Dios que no solo controla el mar y los peces, sino también los corazones humanos. Y eso lo podemos ver nosotros en el libro de Jonás. Sí, el Dios que controla los peces, porque tenía preparado al pez y no sabemos de dónde lo trajo. El Dios que controla el mar, pues Dios mandó que el mar se embraveciera y luego ordenó que el mar se calmara. Pero es el Dios que también controla los acontecimientos y controla los corazones humanos, los corazones de nosotros los hombres. Dios es misericordioso con los arrepentidos y poderoso para transformar vidas y ciudades cuando su palabra es proclamada y recibida con fe. Y eso lo vemos aquí de una manera extraordinaria con lo que acontece con Nínive. Algo, diríamos que no es único en el relato bíblico, pero es de lo más extraordinario, sorprendente que nosotros podemos encontrar en todo el relato bíblico. Como una ciudad enemiga de Dios, cruel, despiadada, históricamente, valga la redundancia, enemiga del pueblo de Dios, como unánimemente se convierte a Dios de una manera absolutamente sobrenatural. Eso es asombroso. Y eso lo encontramos nosotros narrado en el libro de Jonás, y precisamente en el capítulo 3 es que se nos describe la conversión de Nínive, la capital para el momento del imperio asirio. Así que repito otra vez la idea: Dios es misericordioso con los arrepentidos y poderoso para transformar vidas y ciudades cuando su palabra es proclamada y recibida con fe. Y vamos a ver en primer lugar, un poco que aseverando esto que acabo de decir, a un Dios que restaura al siervo arrepentido. ¿Quién es el siervo arrepentido? Bueno, aquí es Jonás, por supuesto. Ahí lo vemos, versículos 1 al 2, en contraste con los primeros versículos del capítulo 1, ya lo dijimos. Como ahora, por segunda vez, viene palabra del Señor a Jonás. Entonces Dios es paciente, Dios es misericordioso, Dios no había terminado con Jonás. Dios, en medio del juicio, tiene compasión de Jonás, y tenemos que entender esto: el juicio no vino para destruirlo. El juicio vino para que Jonás, en medio de aquella situación que no era para nada agradable, porque estar 3 días dentro del estómago de un animal y en las profundidades del mar, para colmo, no debe ser nada agradable, ¿verdad? Pues él está allí. Y mientras está allí, y el poema, porque es un poema del capítulo 2, él expresa cómo se sentía, todos los temores que le rodearon, pero él se vuelve a Dios. Precisamente ese era el propósito de Dios: que Jonás recapacitara, Jonás se volviera a Dios, y aquel espíritu del profeta rebelde se convirtiera en un espíritu que obediente. Y esto Jonás lo entiende y está expresado en el capítulo 2. Y luego que entonces es vomitado por el pez, viene por segunda vez palabra a Jonás. Y Jonás ya no hizo como la primera vez. Jonás dice que se levantó y obedeció. Y fue a Nínive. Y Dios le dijo: y vas a decir lo que yo te diga que vas a decir. Y aquí hago un breve paréntesis. Un predicador del Señor no es un predicador fiel cuando dice lo que él quiere decir. Y aquí voy a hacer una crítica a la predicación moderna en muchos lugares. No es un predicador el que comienza a construir en su mente lo que él quiere decir al pueblo de Dios. Ese no es un predicador fiel. Un predicador fiel es el que va a la palabra de Dios, y la palabra entonces de Dios le dicta lo que él tiene que decir fielmente,
sin poner ni quitar al pueblo de Dios. Pero la predicación moderna muchas veces es un discurso sí muy articulado, que parece ser bíblico porque se lee la Biblia, pero al final termina siendo el discurso de un predicador que construyó una serie de ideas en su mente y luego busca la Biblia para apoyarlo, cuando debiera ser a la inversa. Yo voy a la Biblia y la Biblia entonces me dicta lo que yo tengo que decir, sin quitarle ni ponerle. Y eso lo vemos ilustrado aquí. El Señor le dice, vas a decir el mensaje que yo te dé. ¿Y qué hizo Jonás? Predicó el mensaje que Dios le dio, que en hebreo son 5 palabras. El mensaje de Jonás eran 5 palabras, que traducido es, dentro de 40 días, Dios va a destruir Nínive. Ese era el mensaje. Jonás no dijo más nada. Por favor, no se lo imaginen haciendo otra cosa. El mensaje fue este, y estuvo todo el tiempo que estuvo predicando en Nínive diciendo solamente esas 5 palabras. Y esas 5 palabras, por cuanto no eran de la imaginación del profeta, por cuanto no salió ni del propio corazón ni de la mente del profeta, por cuanto el profeta no adornó el mensaje, ni le puso ni le quitó, era palabra de Dios, entonces ¿qué sucedió? La transformación. Porque es la palabra de Dios la que transforma las mentes y los corazones de las personas. Y a veces nosotros los predicadores nos atrevemos a adornar el evangelio del Señor, a romantizarlo, a ponerle o a quitarle. ¿Para qué? Para que a la gente le resulte más atractivo. Pero es que un mensaje atractivo que no viene de Dios no transforma los corazones. Lo que transforma el corazón de la gente es el mensaje que viene de propio Dios. Por eso Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, el judío y el griego, es decir, todos los hombres. Y ahí vemos a Jonás que va obedientemente, y vemos entonces ese contraste del profeta restaurado, el profeta arrepentido, que es fiel a proclamar el mensaje que Dios le da. Cuando nosotros leemos allí esos primeros versículos, nosotros lo que estamos viendo es un nuevo comienzo para Jonás. Hay una nueva oportunidad para el profeta. Hay una nueva oportunidad para que él hiciera lo que tenía que hacer y no lo que hizo al principio, que fue huir de la presencia de Dios y rechazar el mandato que Dios le había dado. Dios reinicia su plan con Jonás como si dijera, ahora que has aprendido la lección, Jonás, ahora que ya estuviste 3 días allí, ahora que reflexionaste, que meditaste, que entendiste cuán lejos estabas tu corazón de mí, que entendiste la rebeldía en la cual estabas, ahora, Jonás, es que estás listo. Por tanto, voy de nuevo contigo. Pero esta no es la única historia en que Dios da nuevas oportunidades. Recordemos a Moisés, ¿verdad? Cuando al parecer Moisés ya estaba listo para ser el líder de su pueblo y sacarlos de la esclavitud en Egipto, pero no estaba listo, porque procede con violencia y mata a uno de los egipcios. ¿Qué hizo Dios? Lo tuvo 40 años ahí en el desierto, tratando con el corazón y con el carácter de Moisés. Y al cabo de 40 años, porque así trabaja Dios, no se apura, dijo, ahora Moisés, estás listo. Y Moisés entonces fue el gran líder, ¿verdad? Ya siendo un anciano. Dios esperaba incluso a que estuviese menos facultado, humanamente hablando, de lo que estaba 40 años antes. Pero ahora estaba listo porque su carácter había sido transformado. Entonces esto nos dice algo a nosotros. A veces queremos hacer cosas para Dios, ya, ¿verdad? Y queremos ver ministerios, y queremos ver aquello y lo otro. Pero la pregunta es si estamos listos. ¿O será que Dios está tratando con nosotros, está trabajando con nosotros? Y la pregunta también es cómo está nuestra disposición y cómo está nuestro carácter, si realmente estamos listos para que Dios nos use de la manera que nosotros quisiéramos que nos usara en un momento determinado. Así que aquí vemos a Dios paciente, pero al Dios persistente para con Jonás. Y el mensaje y el mandato no cambian. El mensaje y el mandato no cambian.
Dios sigue siendo el mismo, aunque el profeta sí ya no era el mismo. Y otra vez es dado el mandato reiterado. Dice otro hombre de Dios, Jane Montgomery, dice: la misericordia de Dios no significa que ignora el pecado, sino que redime a los pecadores para que cumplan su voluntad. Así que no importa cuán lejos hayas huido, si es que esto se aplica a tu vida en algún momento, ya sea pasado o presente, Dios puede restaurarte para su gloria. Porque a veces nosotros huimos. A veces nosotros estamos convencidos de que Dios nos está llamando a hacer algo, ya sea en nuestro rol familiar, o ya sea en nuestro rol social, ya sea en nuestro rol eclesial. Sabemos que Dios quiere que yo haga eso. No tenemos dudas, pero comenzamos a poner impedimentos. Y en un sentido, como Jonás, estamos huyendo. Como padres, como líderes, como creyentes, nuestro fracaso no es el final cuando lo llevamos al Dios de segundas oportunidades. Porque muchas veces hemos fracasado. Y a veces nosotros mismos nos damos por vencidos. Y a veces nosotros mismos somos más severos con nosotros de lo que es Dios. Porque muchas veces Dios sigue tratando con nosotros, pero nosotros nos estamos cerrando a que Dios nos use. ¿Saben por qué digo esto? Porque a veces en el propio ministerio cristiano, los que llevamos años sirviendo en algún área, en algún ministerio, por ejemplo, hay sinsabores, hay frustraciones, y a veces nosotros mismos comenzamos a cerrar las puertas. Y a veces nos preguntamos por qué ya no tenemos la misma pasión, por qué ya es como si estuviésemos muriendo, y es que nosotros mismos nos estamos cerrando las puertas para que Dios nos continúe usando, o vivimos del pasado, de aquellos momentos hermosos que viví. Pero luego vino un suceso triste y hice que ese suceso se convirtiera en la debacle de todo. No vemos a Jonás aquí llorando y lamentándose por lo que ocurrió, por lo que tenía que haber hecho y no hizo. Sí, él se arrepiente, pero luego ya está listo para entonces ser otra vez usado por Dios. Porque para eso viene a nosotros la prueba, para que aprendamos la lección, cambiemos de parecer, seamos restaurados y volvamos entonces a ser instrumentos en las manos de Dios. A partir de, en base al versículo 3 y 4, ustedes lo pueden leer. No voy a detenerme ahí porque ya lo hemos leído incluso en el día de hoy. Podemos ver también que la obediencia del siervo produce fruto, y podemos decir fruto eterno, en el sentido del impacto que tuvo la obediencia del siervo. Porque a veces nosotros pensamos que obedecer lo reducimos solamente a que yo obedezco a Dios, yo disfruto de la obediencia, Dios es exaltado, pero a veces nosotros no somos capaces, bueno, de hecho nunca vamos a ser capaces de ver el impacto que puede tener nuestra obediencia en la vida incluso de otros. Cuando usted es obediente para hacer aquello a lo cual Dios le llamó, y esto no estoy hablando solamente de ser obediente al Señor en un evento, en un momento determinado, sino vivir una vida de obediencia al Señor. Usted no sabe la repercusión que eso está teniendo, va a tener, incluso por generaciones. Porque cuántas veces vemos el testimonio de un hijo, por ejemplo, rebelde, que luego de que su padre o su abuelo o un pariente o un amigo cristiano murió, vemos su testimonio, dice: yo fui impactado por la vida de esa persona. Y luego al cabo de los años esa persona se vuelve al evangelio. O retorna si es que se había alejado. O el impacto que puede tener a la hora de discipular, de tener un impacto en el carácter de otra persona. Su ministerio, no estoy hablando solamente de los que predican y enseñan, de los que sirven en cualquier área, de los que diligentemente van allí por la vida obedeciendo al Señor, pagando el precio de la obediencia, porque la obediencia lleva un precio, pero el impacto eterno que esto puede tener.
no solamente lo que vemos. Porque a veces hacemos un programa y la expectativa es muy superficial. ¿Cuántas personas vienen? ¿Quiénes se convirtieron o no? Pero no estamos viendo el impacto que eso tiene a mediano y largo plazo. Solamente el hecho de que usted predique el evangelio, lo que se hizo con los niños y lo que se hace muchas veces, y usted dice, bueno, la expectativa era que se quedaron 20 niños y no se quedaron o se quedaron 2. Usted no sabe el impacto que a mediano y largo plazo puede tener, porque no es su palabra. Si usted es fiel en predicar la palabra del Señor es fuerte en sí misma. Como decía el profeta Spurgeon, la palabra de Dios es como un león, solamente usted tiene que soltarlo, no tiene que defenderla, no tiene que hacer nada más. Ella se encarga de hacer la obra. Entonces, usted haga lo que le corresponde y deje el resto al Señor. ¿Pero qué le corresponde? Ser obediente. ¿Cuál es el consejo? Cuando Dios lo llama, vaya. Cuando Dios le dice, persiste, persiste. Cuando Dios te dice, paga el precio, paga el precio. El resto es de Dios. Las vidas transformadas, los testimonios, las personas transformadas, los creyentes convirtiéndose, déjelo al Señor. Pero usted haga como el profeta en la segunda oportunidad. Dios te dice, hazlo. Y no pongas reparo. Así que la obediencia del siervo produce fruto eterno. Y es lo que vamos a ver ahí, versículo 3 al 4. Dice el 4, voy a leer el 4. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día. Y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Lo que les decía, predicaba diciendo, hermano, es que ese fue el único mensaje que dijo. Otra vez lo enfatizo. No dijo más nada que eso. Repetir lo mismo y lo mismo y lo mismo. Como decía Pablo, y para mí no es gravoso repetirle otra vez lo mismo. Y para ustedes es seguro, como el padre que le dice al niño todos los días, tiende la cama, lávate los dientes, báñate, come, todos los días. Y todos los días, y el niño dice, qué pereza, y todos los días, pero eso va marcando el carácter, y después es un adulto, y él inconscientemente, cuando tiene hijos, está haciendo lo mismo con los hijos. Lávate los dientes, levántate temprano, tienes que llegar temprano. Valores que se van inculcando allí, 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 en el día tras día. Es lo que Dios hace con nosotros, ¿no? Toma su palabra. Y a veces se para el predicador de turno o el maestro de turno y nosotros somos tan inmaduros que venimos expectantes a escuchar algo nuevo. No es nada nuevo. Es la Biblia. ¿Lo conoces? Qué bien. Vuélvelo a escuchar. La pregunta no es si lo conozco, la pregunta es si lo estoy obedeciendo. ¿Qué hago con saberme la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis y sigo viviendo de espalda a ellas? Entonces, por eso el ministerio del maestro y del predicador a veces es tedioso. Y a veces la iglesia está buscando que sea algo nuevo. No es algo nuevo, es lo necesario. Escuchar la palabra de Dios una y otra vez para que nosotros seamos transformados en el proceso. Y entonces Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Ya vimos que hizo lo que tenía que hacer y estuvo allí todos los días diciendo esas 5 palabras, diciendo dentro de 40 días Nínive va a ser destruida. No son 5 en español, dije que eran 5 en hebreo. Ya vimos que la ciudad era grande en extremos, no sabemos cuán grande era, pero sabemos que era muy grande. Dice que recorrido de 3 días de camino y se dice que un hombre, aquí está la medida, un hombre recorría aproximadamente entre 30 a 40 kilómetros caminando. Estos eran aquellos hombres, ¿no? Estos no somos nosotros. Si fuéramos nosotros, fuera más pequeño que Paso Ancho. Que a nosotros cuando caminamos 300 metros ya estamos buscando para pedir el Uber. No somos nosotros somos unos flojos comparados con aquellos.
Pero era grande, dice que era grande en extremo. Ahora miren qué interesante, cuando dice que era grande en extremo, la construcción ahí, el énfasis no solamente estaba en cuán grande era la ciudad, sino que hay una traducción literal que pudiera traducirse así: era muy grande para Dios. Entonces era grande en su extensión, era grande en la cantidad de habitantes que tenía, pero era grande sobre todo, y aquí está el énfasis, que a veces no se capta en la traducción al español, porque era grande para Dios, le importaba a aquella gente a Dios. A Jonás no le importaba, pero a Dios le importaba a aquella gente. Por eso otra vez vemos que el protagonista no es Jonás. Hermanos, si los protagonistas de esta historia fuéramos nosotros, ¿cómo estuviera el mundo? ¿Qué esperanza hubiese para el mundo? Gracias a Dios que los protagonistas no somos nosotros. El protagonista de la historia de la redención es Dios. Por eso hay esperanza para el ser humano. Porque si no, nosotros nos hubiésemos aniquilado unos a otros. Porque así es la inclinación nuestra. Nosotros no somos muy diferentes al profeta Jonás. Ahora no estemos juzgando a Jonás de qué egoísta era. Porque otra vez pongámonos en los zapatos de Jonás. Dios lo estaba enviando a que fuera a predicar a sus enemigos, a gente cruel que había despedazado, literalmente despellejado, como dijo el pastor Yurizán la semana pasada, a muchos, incluyendo de los propios hebreos. Entonces, había motivos humanos para estar resentido, para tener rencor, odio y sentimientos de venganza. Pero el punto es que cuando Dios trata con el corazón humano, cuando Dios trata con la vida de un ser humano, ya no se trata de la inclinación humana nuestra, sino la transformación que Dios obra en el corazón. En este caso, en nosotros los cristianos, conformándonos conforme a ¿qué? Al carácter de su Hijo Jesucristo. Entonces, no podemos juzgar a Jonás en el sentido de sentirnos superior a él, pero por otro lado, no podemos justificarlo, ni podemos justificar nuestras acciones cuando muchas veces también procedemos como el profeta. A unos sí, a otros no. Estos son buenos, aquellos son malos, como si nosotros fuéramos buenos. Nosotros no somos buenos. Si somos llamados buenos y justos, recordemos que no es por nuestras acciones, sino por la imputación de la obra del Señor en nosotros. Es a través de Cristo que el Señor nos ve a nosotros justos. Dijo Timothy Keller, el juicio de Dios no es solo un castigo, es una invitación a volver a Él. Entonces, en estos días tuvimos una conversación aquí en algún marco, una muy buena conversación, y surge una pregunta, y la pregunta tenía que ver con esto de por qué a veces a los buenos le va mal y a los malos le va bien. ¿Usted no se ha hecho esa pregunta? Buenos entre comillas, malos entre comillas, otra vez. Pero buenos vamos a llamarle porque temen a Dios, son justos, justificados en la sangre de Cristo. ¿Por qué a veces a los buenos o a los justos, a los que buscan a Dios, a los que aman a Dios, les va mal y es de problema en problema? Y aquel que no teme a Dios, que no tiene escrúpulos, es como que todo le sale bien. Le van bien los negocios, tiene la hemoglobina bien alta, todo lo que se come le cae bien, no padece de ninguna enfermedad. Y a veces dura 100 años y más. ¿No se ha preguntado eso? Parece muy injusto, ¿verdad? Bueno, hay un salmo que lo responde. El mismo salmista se hace la pregunta, el mismo salmista se responde. No voy a entrar ahí en detalles. Pero lo que sí quiero decir es esto. Para un creyente, para un hijo de Dios, lo que aparentemente es juicio, y puede ser juicio si usted está en desobediencia, lo que a veces llamamos una prueba, no es para destruirlo. No es porque Dios quiera destruirnos a nosotros. O no es tampoco porque Dios está tan ocupado que se ha olvidado de nosotros. Es porque Dios está interesado tanto en nosotros y nos ama tanto a nosotros que no está conforme con que nos quedemos donde estamos. Y Dios nos prueba y va purificando nuestro carácter
Por otro lado, y cuando le damos la mirada teológica correspondiente, yo le decía a la hermana con la que conversábamos y debatíamos, esa persona que todo le va bien y es un inescrupuloso, no teme a Dios, lo maldice a la gente, hace maldades y todo le va bien, es lo más triste que posiblemente le pueda estar pasando a un ser humano, porque pudiera ser que Dios haya terminado con esa persona. Y cuando Dios terminó con una persona y la dejó, pues entonces ya prácticamente no hay nada que hacer. Sin embargo, cuando vemos a un familiar nuestro que está lejos de Dios, pero le vienen problemas, posiblemente sea que Dios no ha terminado con esa persona y quiere que esa persona se vuelva a Dios. Pero cuando todo le va bien, eso sí que es peligroso. Porque pudiera ser que ya Dios terminó. Entonces, hermanos, no ignoremos la voz de Dios, aunque sea incómoda. Muchas veces la voz de Dios es incómoda, ¿verdad? Porque, ¿qué ustedes creen? ¿Qué ustedes creen? Y aquí solamente es para que se hagan la pregunta. Jonás ora, se arrepiente al Señor. ¿Pero qué ustedes creen? ¿Que él estaba expectante, esperando a que Dios lo volviera a llamar y a enviar a Nínive? ¿O él estaba esperanzado, esperando a que Dios le diera otra comisión, pero por favor aquella no? ¿Qué ustedes creen? Yo me voy por la segunda, ¿saben? Yo me voy porque Jonás realmente se había restaurado, estaba dispuesto a obedecer al Señor, su corazón había experimentado una transformación, pero yo creo que Jonás estaba esperanzado de que Dios hubiese desistido de él como el profeta a Nínive. Cuando Dios le dice otra vez, por segunda vez a Jonás, levántate y ve a Nínive, estoy seguro que a Jonás no le gustó. Pero cuando estamos a tono con el Señor y sabemos que viene de parte de Dios, aunque no queremos, lo vamos a hacer. Aunque no estemos a gusto, lo vamos a hacer. Y fue lo que hizo Jonás. No a gusto, y después el capítulo 4 lo corrobora. No a gusto, pero obedeció al Señor. Hizo lo que Dios le dijo que tenía que hacer. La obediencia, incluso en debilidad, cambia vidas. Porque vemos a un profeta que es obediente, pero seguía siendo un hombre débil. Y el capítulo 4 también lo corrobora. Como iglesia debemos proclamar fielmente el mensaje completo. Y aquí otra vez hacemos ese pequeño énfasis en el mensaje fiel de Jonás. Y el mensaje completo, hermanos, es pecado, juicio, gracia. No solamente gracia, no solamente pecado, no solamente juicio. Para que sea el mensaje completo es pecado, juicio, gracia. El hombre es pecador. Su pecado lo ha convertido en un enemigo de Dios. Y Dios, como el Dios justo, envía juicio por causa del pecado. Pero en medio del juicio hay gracia, porque es un Dios de gracia. Y ese es el Evangelio. El Evangelio es un mensaje de, sí, pecado, hay que decirle a las personas que no son buenos, son malos. Que no todo está bien con ellos, sino que todo está mal con ellos. Porque a veces le decimos, Dios te bendiga, y no es que no le digamos a la gente, Dios te bendiga, queremos que Dios lo bendiga, pero es que puede ser que las personas estén pensando que todo está bien con ellos. Si no te has vuelto en arrepentimiento y fe, no está bien, estás mal. Eres un enemigo de Dios tal y como te describe la Biblia. Entonces no está bien. Eres un pecador que necesita arrepentirse. Y que la ira de Dios está encima de todo pecador. Y que si el pecador no se arrepiente, le espera un castigo eterno. Pero hay gracia. ¿Cuál es la gracia? Que el Hijo de Dios vino a este mundo a ocupar el lugar de los pecadores. Y que aquellos que creen en Cristo, entonces son llamados hijos de Dios. Pecado, juicio, gracia. Versículos 5 al 9, ya vamos llegando al final. Ahí pueden ver cómo los hombres de Nínive creyeron a Dios. Y yo me imagino a Jonás, bueno, no sé ni cómo me lo imagino. Después del capítulo 4 nos da un poco más de luz de cómo Jonás recibe aquello.
tristemente hay que decir que Jonás es fiel, predica el mensaje una y otra vez, pero tristemente hay que decir que Jonás estaba esperando que se cumpliera el mensaje. Es lo que Jonás quería. Que en 40 días Nínive fuera arrasada como Sodoma y Gomorra. De hecho, el término que se usa para destrucción cuando Jonás está proclamando será destruida, dentro de 40 días Nínive será destruida, es el mismo término que se usa en la destrucción de Sodoma y Gomorra. Dios estaba diciendo, va a ser una destrucción total. Si en 40 días no se arrepienten, van a ser devastados. Es el mensaje. Y el profeta quería que sucediera eso. Y otra vez digo, no somos tan diferentes al profeta, ¿verdad? ¿Cuántas veces veo mensajes no de esperanza en las redes de cristianos básicamente deseándole el mal a otros seres humanos? Porque tienen una doctrina diferente o porque son ateos. Porque hoy en día en las redes usted ve mucho debate y hay supuestos grupos cristianos o religiosos y ahí se están peleando la gente. Y los católicos con los evangélicos y grupos dentro de ellos, o aparece alguien con un pensamiento ateo y arremeten contra él, pero arremeten, no todos, pero algunos con odio. Como deseando que baje fuego del cielo y los consuma. Y a veces somos así. Cuando vemos al compañero de trabajo al que le predicamos o al vecino y arremete contra Dios blasfemando, muchas veces lo que nosotros respondemos entonces es con un mensaje de condenación. ¿Verdad? O si no respondemos en palabras, en nuestro corazón, muchas veces hay un deseo de eso, de venganza, de condenación, que Dios lo va a juzgar, que Dios lo va a destruir. Y es verdad, si esa persona no se arrepiente, el juicio de Dios caerá sobre esa persona, pero no olvidemos, Dios es un Dios de gracia. Y nosotros debiéramos ser proclamadores del mensaje de gracia, que comienza hablando del pecado, que tiene que hablar del juicio, pero que termina necesariamente hablando del Dios de la gracia. Porque la pregunta es, si Nínive, toda una nación de gente perversa y cruel, se arrepintió porque Dios tuvo misericordia de ellos y extendió su gracia, no puede convertirse tu enemigo, no puede convertirse tu compañero de trabajo o tu jefe que tal vez te hace la vida difícil, o tu vecino o un familiar que constantemente está rebatiéndote y poniéndote en ridículo o poniéndote en posición estrecha. ¿No puede también esa persona experimentar una conversión como aquellos? Por cuanto la gracia de Dios se le extiende. ¿No debiera ser el anhelo nuestro ese? Y no estar esperando a que llegue el juicio a esa persona. Dios nos libre a nosotros, sus hijos, de tener ese tipo de sentimiento o de inclinación de querer ver a alguien por mucho daño que nos haya hecho siendo objeto del juicio de Dios y no de su misericordia y gracia. Porque es hermoso cuando uno ve lo que está sucediendo ahí, aunque uno sabe que el profeta no se estaba regocijando, nosotros debiéramos regocijarnos y pensar de que aquella gente cruel ahora se estaba humillando, empezando por el rey. Es tremendo cómo el rey da un edicto, un mandato, y todos se visten de cilicio, de una ropa áspera, precisamente eso, expresando que arrepentimiento, esperando alcanzar clemencia de aquel Dios que ya ellos tenían conocimiento y sabían que era un Dios clemente, que era un Dios poderoso para devastarlos, pero que era un Dios poderoso, no solamente poderoso para devastarlos, sino lleno de gracia. Y ahí en toda la trama, cuando se da el edicto y todos hacen duelo y hay ayuno, incluso los animales, y todos son vestidos de cilicio, y ahí está la expresión de la ceniza también, que era una expresión de luto, de que estaban en gran calamidad, de que la cosa era seria, de que lo único que los podía salvar es que en realidad ellos se arrepintieran de corazón, y el rey les dice, arrepiéntanse y vuélvanse de todo su mal proceder y la rapiña y la maldad que hay en sus manos.
Fíjense que no era algo de bocas para afuera. El rey estaba consciente de que ellos merecían el juicio de Dios, de que ellos eran perversos, de que eran malos, de que eran sanguinarios, de que habían hecho muchas cosas perversas. Pero el rey dice, arrepiéntanse. Y hay una descripción ahí exacta de lo que es el arrepentimiento genuino, porque muchas veces nosotros reiteramos pecados y reiteramos pecados y reiteramos pecados y pensamos que el arrepentimiento es ir a hacer una oración y posiblemente nuestra mente, nuestro corazón está en otro lugar y ya. No, Dios mira el corazón. El arrepentimiento genuino es un cambio, no solamente de pensamiento, es un cambio de acción, una inclinación del corazón, contrario a la maldad en este caso. Había un arrepentimiento que implicaba lo ético, lo moral. Había un cambio de vida en lo que se estaba proclamando de parte del rey. Y sucedió. De manera extraordinaria sucedió. Todos se arrepintieron, todos se lamentaron, todos pidieron clemencia, todos se volvieron de su mal camino. ¿Qué significa? Que dejaron de matar, que dejaron de robar, que dejaron de mentir, que dejaron de adulterar. Y dijo el rey, quizás. Y ese quizás es profundo, porque ¿qué está diciendo? Quizás es que no tiene que hacerlo. Hermanos, Dios no tiene que salvar al pecador. Hermanos, Dios no tiene que perdonar al ser humano. Dios le ha placido extender su gracia, pero Dios no tiene que hacerlo. Y a veces cuando nosotros oramos por nuestros hijos, Señor, tú tienes porque es mi hijo. Dios no tiene que hacerlo. No oremos así nunca a Dios. Señor, yo te ordeno, como algunos se atreven a decir, o sacándole a Dios lo bueno que han hecho. Dice Isaías que todas nuestras cosas buenas son como trapo de inmundicia delante de Dios que es justo y santo. Bueno lo que hizo Jesús por nosotros. Entonces nunca oremos, Señor, porque yo te he servido, Señor, no le ponga esas condiciones. Señor, si te place, Señor, tú que eres Dios misericordioso y lleno de gracia, perdóname, o perdona a mi hijo, o a mi jefe, o a mi presidente, o a mi nación. Suplicante, porque Él es el rey y juez. ¿Quiénes somos nosotros para ponerle condicionamientos al rey y juez del universo? Pero es un Dios lleno de gracia. Y aquel rey pagano de alguna manera lo sabía. Y dice, ¿quién sabe si se arrepienta? Y fue precisamente lo que sucedió. Dios vio el corazón de aquel pueblo. Dios vio que era real, porque Dios ve el corazón. Y dice que Dios se arrepintió. Y no los destruyó como había dicho que sucedería. Por eso vemos en el capítulo 10, en el versículo 10, un Dios que se deleita en la misericordia y responde al corazón contrito. Ese es el deleite de Dios, ver un corazón verdaderamente arrepentido, ver un corazón y una vida verdaderamente contristada. Nosotros tenemos que orar por este tipo de conversión. Nosotros tenemos que predicar este tipo de conversión, y es la conversión que nosotros anhelamos ver en nuestros familiares, en nuestros amigos, en nuestra nación. No de bocas hacia afuera, porque hoy en día está de moda ser cristiano. Está de moda. Está de moda asistir a una iglesia. Está de moda conocer predicadores y leer libros cristianos. Pero no está de moda la santidad. No está de moda la pureza. No está de moda la palabra justa, la acción consecuente. La pregunta es si hay realmente un arrepentimiento. Porque ¿qué implica el arrepentimiento? Cambio de vida, cambio de acciones, de acciones injustas, acciones justas. De una vida injusta a una vida justa. Esa es la verdadera conversión. Y Dios se deleita en la misericordia, entonces, y responde al corazón contrito. Y dice el versículo 10, y vio Dios lo que hicieron. Dice, y se arrepintió Dios. Teológicamente, un bombazo esto.
Y ahí está el debate. Pero Dios se arrepiente. Si Dios no cambia, es inmutable. ¿Cómo se va a arrepentir Dios? No está diciendo que Dios cambió en su carácter porque Él es inmutable. No está diciendo que Dios dejó de ser justo o dejó de ser veraz. Es que Dios es tan inmenso, y por eso no lo podemos explicar en nuestra mente, que siendo justo y veraz al mismo tiempo es misericordioso y lleno de gracia, sin dejar de ser justo y veraz. Entonces, era una profecía que condicional. Si dentro de 40 días ustedes siguen así, este es el veredicto: serán destruidos, ya no más. Pero quedó una puerta abierta para el arrepentimiento. El pueblo lo entendió, el pueblo lo comprendió, el pueblo tomó la última puerta abierta, el último momento, esos días que quedaban, se arrepintieron de corazón, y dice que Dios determinó no destruirlos y no los destruyó. Extendió la gracia para ellos. Y todos se convirtieron y adoraron a Dios y sirvieron a Dios. Extraordinario. Dios no cambia como los hombres, pero sí responde a nuestras acciones conforme a su carácter. Este acto de no destruir no es cambio de plan, sino el cumplimiento del propósito mayor de Dios: salvar y no destruir. Porque al final, ¿qué es lo que Dios quería? Que ellos se convirtieran. Y Jonás lo sospechaba desde un principio. Y Jonás sabía que Dios es misericordioso. Y Jonás sabía que si él proclamaba aquel mensaje allí y ellos se volvían a Dios, Dios los iba a perdonar, como Dios lo hizo. Entonces, por favor, y ya con esto casi concluyo, por favor, no entremos en este debate de si mató a 50 y ahora Dios lo va a perdonar. Hermanos, no hay justo ni aun uno, dice la Biblia. Nuestros estándares de justicia se quedan muy cortos. Entendamos eso. Nosotros somos, la tendencia nuestra es a comparar y decir: aquel es más malo porque mató a 5 y este nunca ha matado, pero ha deseado matar 100. Y no los ha matado por temor a que lo apresen. ¿Verdad? Porque ahora si quitan todas las leyes de esta nación, quitan todas las leyes, y usted puede hacer lo que quiera y nadie los va a juzgar, ¿en qué se convierte la nación? ¿En qué se convierte? ¿Verdad? Eso nos habla a nosotros de nuestra naturaleza, que todavía está ahí. Aunque tenemos una nueva naturaleza si hemos creído en Cristo, pero la vieja naturaleza, esa que es perversa, y nosotros lo sabemos muy bien. Si no has matado a nadie, no he matado a nadie, pero ¿cuántas veces lo has deseado? Y si no hubiese nadie que te hubiera juzgado, la pregunta es si lo hubieras matado o no. ¿Cuántas veces has odiado? ¿Cuántas veces has querido ver a una persona destruida? ¿Cuántas veces lo has alimentado en tu corazón? Entonces, no entremos allí. Dios es justo, nosotros no. Y Dios es clemente, nosotros no. Si podemos ser justos, es porque la justicia de Dios se nos ha imputado, otra vez repito. Si podemos ser clementes es porque de alguna manera estamos imitando la clemencia de Dios y el Espíritu de Dios nos capacita para ello y su palabra. Pero si a Dios le place perdonar a un perverso porque se arrepintió, lo perdona como nos perdonó a ti y a mí, que también éramos perversos. Cuando Dios parece cambiar, no es Él quien cambia, sino el hombre quien cambia de postura frente a su justicia o misericordia. Dios no se deleita en castigar, hermanos, se deleita en perdonar. No importa lo oscuro de tu pasado o lo hondo de tu pecado, si te humillas, y si esto aplica para ti, Él te recibirá y Él te perdonará. El Dios del Antiguo Testamento no es un Dios diferente al del Nuevo Testamento, y aquí lo demuestro porque estamos en el Antiguo Testamento. En ambos, porque es el mismo Dios,
Él salva por gracia mediante la fe y el arrepentimiento. Ese es el mensaje que nosotros tenemos que proclamar. Y a veces veo a los cristianos que dicen, no, yo no predico el evangelio porque tengo temor, porque yo no puedo predicar como el pastor o como el maestro. ¿Cuál es el mensaje de Jonás? 5 palabras. ¿Cuál es el mensaje? Eres un pecador. Necesitas arrepentirte de tus pecados. Cristo ocupó tu lugar. Predica ese mensaje. Vuélvete a Dios en arrepentimiento y fe. Y Él te salvará y te dará vida nueva. Predica ese mensaje. No sabes más teología, no sabes más de la Biblia. Predica ese mensaje. Es palabra de Dios. Puede transformar los corazones. Termino entonces diciendo lo siguiente, hermanos. Jonás 3 no solo nos habla de un profeta, una ciudad y una misión. Nos habla del corazón de Dios. Un Dios que restaura a sus siervos, un Dios que salva a los perdidos, un Dios que responde al arrepentimiento, un Dios que anhela la salvación de todos los pueblos, de todos. ¿Necesitas tú una segunda oportunidad? Si es así, Dios te la ofrece, porque Dios es un Dios de gracia. ¿Estás dispuesto a proclamar el mensaje como Jonás a personas difíciles o lugares oscuros? Si no estamos dispuestos a predicarle a todos, porque hacemos acepción de personas, necesitamos como Jonás entrar en reflexión y ponernos a cuentas con Dios. ¿Está tu familia o ciudad alejada de Dios? Pues no es tarde, la misericordia de Dios todavía se extiende. Vivamos vidas de obediencia. Y como Jonás en el capítulo 3, digamos lo que Dios nos dice que digamos y vivamos de acuerdo a ello. El Señor les bendiga. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Pero nunca derrotado y perseguido seré. Maldiciones no me afectan, pues yo sé a qué me voy y en su gozo fuerte soy. Y aunque triste en la noche, yo sé que el gozo viene en la mañana. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí,
Oremos, hermanos, para empezar el mensaje, porque el mensaje empieza cuando vamos a la casa, ¿verdad? Para aplicarlo y ponerlo en práctica. Oremos. Nuestro buen Dios y Padre que estás en el cielo, te damos gracias porque tu palabra, oh Dios, ha sido expuesta y tu promesa es que no vuelve vacía. Por favor, Señor, te suplicamos que nos despiertes, que nos avives, oh Dios, y en la ira acuérdate de la misericordia, Señor, para que muchos que no te conocen te puedan conocer, Señor. Gracias y llévanos con bien a nuestros hogares, Señor, que nuestras vidas empiecen a reflejar y sigan reflejando la luz de Cristo para que muchos puedan conocerte. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.